El siguiente episodio contiene información que puede herir la susceptibilidad de los oyentes. Es bajo tu entera responsabilidad si decides continuar. En La Puerta Oscura solemos contar historias. Algunas nacen del miedo, otras de la imaginación. Pero lo que vas a escuchar ahora ocurrió. Este archivo pertenece a hechos reales, personas reales y violencia real. No hay ficción, no hay exageración, solo humanidad en su forma más oscura. Esto es La Puerta Oscura, archivos humanos. El archivo de hoy. El petizo orejudo. Buenos Aires, principios del siglo XX. La ciudad crecía rápido. Miles de inmigrantes llegaban cada año buscando trabajo y una vida mejor a nuestro país. Pero en los barrios más pobres la realidad era otra. Conventillos llenos de familia, calles de tierra, niños que pasaban el día entero en la calle. En ese contexto apareció uno de los casos criminales más perturbadores de la historia argentina. Un adolescente, un chico de apenas 16 años. Su nombre era Cayetano Santos Godino, pero la historia lo recordaría con otro nombre: el petizo orejudo. Cayetano nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires. Sus padres eran inmigrantes italianos. La familia vivía en condiciones de pobreza extrema. El padre, Fiore Godino, era alcohólico y violento. Las golpizas dentro de la casa eran frecuentes. Desde muy chico, Cayetano empezó a mostrar conductas que preocupaban a quienes lo rodeaban. No jugaba como los otros chicos. Se escapaba durante horas, robaba pequeños objetos y con el tiempo comenzó a hacer algo que muchos asesinos seriales comparten en su infancia: torturar animales. Vecinos contaban que disfrutaba lastimarlos. Era una señal temprana de algo mucho más profundo. Pero en aquella época nadie sabía cómo interpretar ese comportamiento. A los 10 años, Godino ya tenía antecedentes policiales. Provocaba incendios intencionales en distintos edificios. Disfrutaba mirar cómo llegaban los bomberos. También atacaba a los niños más pequeños. En una ocasión, golpeó brutalmente a un niño de 2 años con una piedra. El niño sobrevivió, pero el patrón comenzaba a repetirse. Siempre elegía víctimas más débiles, niños pequeños, niños que no podían defenderse. Con los años, los ataques se volvieron más frecuentes. Godino recorría barrios de Buenos Aires buscando oportunidades. Engañaba a los niños con excusas simples: caramelos, juegos, paseos. Los llevaba a baldíos, obras en construcción o lugares abandonados. Allí los atacaba. Algunos lograban escapar, otros no. En 1906, una niña de 3 años llamada María Rosa Fache desapareció. Godino confesó haberla estrangulado y enterrado en un baldío años después, aunque el cuerpo nunca fue encontrado. El año 1912 marcó el punto más oscuro. En enero, un adolescente llamado Arturo La Aurora fue encontrado muerto. Había sido estrangulado con una cuerda. 2 meses después, otra víctima. Una niña de 5 años llamada Reina Bonita Vainikov. Godino prendió fuego su vestido. La niña murió días después debido a las quemaduras. Pero el crimen que terminaría revelándolo todo ocurriría en diciembre de ese mismo año. El 3 de diciembre de 1912, Godino se encontró con un niño de 3 años, Gesualdo Giordano. Este le dijo que lo acompañara a comprar caramelos. El niño aceptó. Godino lo llevó a un terreno baldío. Primero intentó estrangularlo con un cordón, aunque el niño no murió. Entonces buscó algo más:
encontró un clavo largo y una piedra, y golpeó al niño en la cabeza, clavándole el clavo en el cráneo. Gesualdo murió allí. El cuerpo fue encontrado poco después, pero algo había cambiado. Vecinos dijeron haber visto al niño caminando con Godino, poco antes de desaparecer. Fue allí que la policía fue hasta su casa y al día siguiente lo arrestaron. Durante el interrogatorio, Godino confesó varios ataques. Lo hizo con una frialdad que sorprendió a los investigadores. No mostraba arrepentimiento, no mostraba emoción. Los médicos del Hospicio de las Mercedes lo evaluaron poco después. Los informes hablan de impulsos violentos, ausencia de empatía y lo que en esa época se llamaba degeneración moral. Aunque la psiquiatría criminal todavía estaba en sus primeras etapas, no había algunas respuestas claras. Godino fue declarado culpable y debido a la gravedad de sus crímenes fue enviado al Presidio Nacional de Ushuaia. Era la prisión más aislada y dura del país, un lugar pensado para que los presos desaparecieran del mundo. Allí pasaría más de 30 años. Murió el 15 de noviembre de 1944. Algunas fuentes dicen que murió debido a un cáncer estomacal. Otras cuentan que fue acribillado por los presidiarios del mismo lugar después de que éste matara a una de las mascotas que ellos tenían en la cárcel. Godino tenía 48 años. El caso del petiso orejudo dejó una marca profunda en la historia criminal argentina, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino porque planteó una pregunta que sigue vigente más de 100 años después. ¿Qué ocurre cuando la violencia aparece tan temprano en la vida de una persona? En la infancia de Cayetano hubo pobreza, abandono y violencia familiar. Pero también hubo señales claras que nadie supo o nadie quiso interpretar. Nada de eso justifica lo que él hizo. A veces el horror no llega desde la oscuridad. A veces crece lentamente, en silencio, en medio de la ciudad, y durante años nadie lo ve venir. Esto fue Archivos Humanos en la Puerta Oscura. Historias reales, personas reales, hechos documentados. Casos donde la violencia no es ficción ni metáfora, es humana. Estos archivos existen porque ocurrieron y siguen abiertos en la memoria criminal.